Hola jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar con el tema de los isómeros en compuestos orgánicos. Cuando nosotros hablamos de los isómeros, entonces primero vamos a hacer énfasis en la palabra. Vamos a iniciar con este prefijo iso. Iso es una raíz griega que significa igual. Entonces, si nosotros queremos hablar de los isómeros, vamos a ver entonces qué serán los isómeros. Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular o igual fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Es importante que cuando ustedes empiecen a establecer esta definición, empiecen a recordar cómo es la fórmula molecular y cómo es la fórmula estructural de un compuesto orgánico. En este caso, si nosotros hablamos de los isómeros, entonces, vuelvo y lo repito, decimos que son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero su fórmula estructural es totalmente diferente, ¿no? En los alcanos, el compuesto más sencillo que presenta isomería es el butano. En ese caso, vamos a recordar cómo es la fórmula semiestructural del butano. Entonces, vamos a iniciar con esta actividad, vamos a elaborar la fórmula semiestructural del butano y luego elaboramos la fórmula molecular de este compuesto. Entonces, si recordamos, el butano debe tener 4 carbonos. Entonces, vamos aquí en ese caso a colocar nuestro butano. Entonces, vamos a empezar a elaborar esa estructura. Primero tendremos un CH3. Luego lo enlazamos, tenemos un CH2, ya tenemos 2 carbonos. Listo, tenemos aquí nuestro tercer carbono. Y finalmente tendríamos nosotros, no olviden que debemos completar los enlaces de una vez, nuestro cuarto carbono. Ahí en ese caso, esta sería nuestra fórmula semiestructural del butano. Tenemos 1, 2, 3 y 4 carbonos. Ya tenemos la fórmula semiestructural. Ahora vamos a elaborar la fórmula molecular de este compuesto. Entonces, la fórmula molecular, vamos a revisar. Tenemos 4 carbonos, aquí en este caso. Vamos a escribir acá, entonces, voy a fórmula molecular, entonces sería C4 y hidrógenos, vamos a sumar cuántos hidrógenos tenemos aquí, entonces serían 10 hidrógenos, C4H10. Esa sería la fórmula molecular de este compuesto. Aquí vamos a empezar entonces a revisar ahora el siguiente. El siguiente nos dice, bien, vamos a tomar otro compuesto. El otro compuesto en este caso va a ser el 2-metilpropano. 2-metilpropano. Entonces vamos a elaborar nuestra estructura. Entonces si tenemos un propano, vamos a empezar por esa partecita. Entonces vamos a decir que vamos a elaborar nuestra estructura con 3 carbonos. 3 carbonos, muy bien, primero que todo. Pero aquí en el carbono de la mitad, o sea, vamos a ver 1, 2 y 3. Este sería en nuestro segundo carbono, le vamos a colocar un metil. Entonces aquí en este caso vamos a cambiar este compuesto por el CH. Ya vamos a colocarle aquí el enlace. Aquí de una vez lo vamos a enlazar. Y aquí le vamos a colocar el otro enlace. Listo. Y ahora lo que tenemos que colocar es que en el carbono 2 vamos a colocarle nosotros un metil. Pues aquí vamos a colocar aquí el enlace en este carbono y vamos a colocar aquí el metil. Listo. Este es nuestro compuesto. Entonces tenemos aquí un 2-metilpropano. En el carbono 2 tenemos este que es el radical y sería metil, y tenemos la cadena más larga que sería esta de 3 carbonos, entonces será propano. Bien, ya tenemos el compuesto. Ahora vamos a sacar la fórmula molecular de este compuesto. Entonces vamos a revisar cómo nos quedaría nuestra fórmula molecular en ese caso. Vamos a contar
1, 2, 3 y 4 carbonos. Bien, perfecto. Entonces tenemos 4 carbonos. Los vamos a escribir acá. Listo, C4. Y ahora vamos a contar cuántos hidrógenos tenemos en ese caso también. Entonces, hidrógenos tendríamos 3, 6, 9 y este serían 10. Entonces, tenemos que nuestra fórmula molecular es igual a la que tenemos en la parte superior. En ese caso, entonces decimos nosotros que este será un isómero. ¿Por qué un isómero? Porque tenemos la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Entonces, vamos a revisar cómo sería eso. Voy a cambiarle aquí un minutico aquí el tamaño de la letra. Bien, C4H10. Entonces, vemos que la fórmula molecular del butano es igual a la fórmula molecular del 2-metilpropano. Pero si vamos a analizar su fórmula semiestructural, vea cómo es de diferente. Aquí, ¿qué hicimos? Aquí simplemente se movió un carbono y quedó como radical y nuestra cadena larga sería de 3. Estos son isómeros, entonces, compuestos que tienen la misma, igual fórmula molecular o la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Bien. Ahora, si nosotros hablamos de los isómeros, los tipos de isomería son varios. En ese caso vamos a hablar de 5 casos de isomería. Vamos a hablar de la primera, que fue la que vimos ahorita. Se denomina la isomería estructural, donde decimos que son compuestos que tienen igual fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Ese es el caso que vimos ahorita en la explicación. El siguiente caso es la isomería de posición. ¿Qué es de posición? Cuando un grupo funcional cambia de posición con respecto a la cadena principal. Vamos a revisar estos dos ejemplos que tenemos acá. En este caso tenemos una cadena que tiene igual que al comienzo 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4, pero el primer carbono, que sería este carbono, tiene un grupo OH. Entonces, por esa razón lo llamamos butanol o 1-butanol, porque en el carbono 1 tengo el grupo OH. Bien. ¿Qué ocurrió en este compuesto? Si vamos a analizar este compuesto, vean que el OH ya no está en el carbono 1, el OH está en el carbono 2. En el segundo carbono yo tengo el grupo OH, por eso se llama 2-butanol. Pero cuando vamos a establecer nosotros nuestra fórmula molecular de este compuesto, igual podríamos decir que tenemos 4 carbonos. En ese caso tendríamos nosotros 9 hidrógenos y el grupo OH. Igual ocurre en este caso, tenemos 4 carbonos, 9 hidrógenos y un grupo OH. Entonces tenemos la misma fórmula molecular, pero la posición de este, que es el grupo funcional, cambia. Aquí estaba en el carbono 1 y aquí pasó al carbono 2. Entonces, a esta isomería la llamamos isomería de posición. Hay otra isomería que se denomina la isomería de función. ¿Qué es la isomería de función? Cuando la fórmula molecular es la misma, pero los grupos funcionales son diferentes. Entonces vamos a analizar esta situación. Aquí tenemos una cetona y un aldehído. Este es un aldehído. Vean que tenemos el doble enlace con el oxígeno en el primer carbono. Y aquí ya no está en el primer carbono. Cuando está en el primer carbono, nosotros decimos que es un aldehído porque tiene doble enlace con el oxígeno y un solo hidrógeno, ¿listo? Ahí en ese carbono. Pero en este caso hicimos una rotación solamente del grupo funcional carboxilo, o sea, el C con doble enlace para el oxígeno, y a esto ya no es un aldehído, esto es una cetona. Entonces cambia, aquí diríamos que podría cambiar de posición, pero no es de posición, es la función química como tal. Aquí teníamos aldehído y aquí es una cetona. Entonces, esta se llama la isomería de función. Si nosotros vamos a sacar la fórmula molecular de este compuesto, es exactamente igual a la fórmula molecular de este compuesto. Entonces, diríamos C3O, y en ese caso diríamos que tenemos 6 hidrógenos. Igual acá, 3 carbonos, 6 hidrógenos y el oxígeno como tal. La siguiente es la isomería espacial geométrica. Bueno, ¿qué es la isomería espacial o geométrica? Entonces dice que cuando los sustituyentes están en el mismo plano. Si están en el mismo plano, los sustituyentes o los radicales, decimos que el isómero es cis.
Pero si están en diferente plano o en plano distinto, el isómero lo vamos a denominar trans. Entonces vamos a analizar este que tiene doble enlace, este compuesto, que es un alqueno. En ese caso, si nosotros vamos a analizar, vean que los hidrógenos están en el mismo plano y el grupo metil está en el mismo plano, pero en un plano inferior. Este sería el plano superior y este el plano inferior. No olvidemos que las moléculas son tridimensionales, ¿no? Entonces, plano superior, plano inferior. Entonces, como están en el mismo plano, el prefijo es cis. Entonces decimos que son isómeros cis. Pero cuando están en plano contrario, vean que aquí el CH3 está en la parte superior y este otro CH3 estaría en la parte inferior, en el plano inferior. Entonces, cuando están en plano contrario, decimos que el isómero es trans. A esto los vamos a llamar isómeros geométricos. Y la isomería óptica o estereoisomería es cuando el carbono quiral de la molécula desvía la luz polarizada a la izquierda o a la derecha. Bueno, en ese caso es cuando nosotros tenemos compuestos y sobre esos compuestos a nivel de laboratorio se hace incidir un rayo de luz polarizada. Entonces, ¿qué ocurre? Este carbono quiral, que es el que tenemos acá en este caso, es el que hace que ese rayito de luz o se vaya hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces uno habla aquí que puede ser un compuesto dextrógiro o levógiro, de acuerdo hacia donde gire la luz polarizada, ¿no? Esos son isomería, este es el tipo de isomería óptica o estereoisomería, ¿no? Siempre lo relaciona uno como cuando hablamos de la superposición de los compuestos, entonces hablamos de que hay un cambio ahí en su estructura. Bueno, entonces estos serán los cinco tipos de isomería. En este caso, en nuestra química orgánica, ahorita vamos a hacer énfasis inicialmente en esta y luego, a medida que vayamos avanzando en nuestro programa de química, vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Entonces, ya teniendo en cuenta lo que es un isómero y cuáles son sus características, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elaborar la fórmula semiestructural y la fórmula molecular de 3 isómeros del pentano. Ustedes van a elaborar 3 isómeros del pentano, vamos a tratar de nombrarlos y vamos a ver su fórmula semiestructural y su fórmula molecular. Lo mismo vamos a hacer con 3 isómeros del hexano. Y adicional a eso, me van a hacer un favor para la siguiente clase, me van a consultar qué son los radicales sec, el radical ter, el radical iso y el radical neo, con ejemplos. Bueno, que tengan un feliz día.